con tu Espíritu Santo, guía a tu siervo, a tu sierva, Señor, en estos días que van a compartir, Señor, que tu poder, que tu presencia se derrame ahora en estos momentos. Ponte en pie en estos momentos, hermano. Ponte en pie. Deja que el siervo de Dios ministre a través del Espíritu de Dios tu vida en estos momentos. Ponte en pie, cierra tus ojos. Iglesia, levanta tus manos. Levanta tus manos. Que todos tengan sus manos levantadas. Si tú has venido a cambiar de vida, si tú has dicho no quiero vivir más así, si tú has dicho quiero vivir en la libertad de Dios, me levanto en esta mañana a que tú trabajes en mi corazón, Señor, a perdonar a todos los que me han hecho daño, a vivir en esa libertad a través del perdón. Si tú te sientes un fracasado, dile, Señor, te acepto en mi corazón y quiero ser un hombre de éxito caminando contigo. Señor, trabaja en esta mañana en mi matrimonio. Señor, trabaja en esta mañana en mis hijos. Señor, ven, te necesitamos ahora, en estos momentos. Unge con tu Espíritu Santo a Manolo, Señor. Que tu unción fresca y viva descienda sobre Manolo, Señor. Dale esa sensibilidad del Espíritu tuyo para que él pueda transmitir con tu Espíritu Santo el corazón de cada hermano y el corazón de cada hermana. Unge, unge, unge a tu siervo, unge a tu sierva. Prepara tu iglesia, Señor. Prepara tu iglesia en esta mañana. Prepara tu iglesia en esta mañana. Tu Espíritu es el que manda. Tu Espíritu es el que reina. Tu Espíritu es el que vive. Siéntate en este lugar. Siéntate en medio de nosotros. Y que tu señorío reine en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Podéis sentaros. No queremos otra cosa que la presencia del Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Y aunque yo traiga un mensaje preparado de casa, lo importante aquí eres tú y el Señor. Lo importante es nuestra relación con Dios en esta mañana. Eso es lo que importa. Y yo quisiera añadir a lo que el hermano dijo ayer. Quiero añadir o repetir incluso de tres cosas que yo veo en este pasaje que tocaron el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas, la primera que observo en este pasaje es la humildad de este hombre, centurión, que vino a él. Reconoció que no era digno, reconoció su indignidad para recibir al Señor en su casa. Esa es la primera actitud, que Dios se complace contigo. El hermano habló de lo contrario, el orgullo que aleja a Dios de las criaturas. Pero Él se agrada muchísimo de aquellos que vienen a Él con humildad. Cuando el centurión vino a Jesús a través de incluso terceras personas, porque él no quería hacerlo personalmente, para pedirle ayuda, el Señor le respondió con estas palabras: yo iré y sanaré a tu siervo. Yo iré y le sanaré. Pero cuando Jesús ya estaba cerca de la casa de este hombre, este vino hablando a través de tercera persona, diciendo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Señor, yo no soy digno. Que lo primero que hagamos es tener esta actitud que está basada, en este caso de este centurión, está basada en el sentir judío. Los judíos pensaban que ir a casa de un gentil, de un hombre inmundo, no podía hacerse. No estaba permitido en su tradición. Por
asuntos ceremoniales. Y este hombre lo había entendido así. Este hombre, aunque era un hombre de altura en responsabilidades, entendió, asumió esa actitud de humildad. Que tú seas quien seas sencillo o sea de alta posición en esta mañana, que vengas al Señor con esa humildad. Amén. Y Dios va a valorar eso. Pero la compasión del Señor Jesús va siempre mucho más allá de nosotros. Va más allá por amor que Él tiene a las almas necesitadas. Y estaba por encima de cualquier relación humana. A Él no le importaba tanto las tradiciones de los judíos. Él dijo, yo iré a tu casa. Fijaos qué actitud del Señor. Lo cierto es que ni este hombre ni ninguno de nosotros somos dignos delante de Dios. No somos dignos que Dios atienda ninguna de nuestras peticiones y necesidades. Dignos no lo somos. Es por gracia. Es la misericordia de Dios. Es el amor que Dios nos tiene, que hace que su corazón sea tocado por esas actitudes de humildad. Como dice en 2 Corintios 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros. Eso es lo que el apóstol quería para cada uno. Y es que dice el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia este tipo de corazón. Y el Salmo 138 dice que Yahvé es excelso y atiende al humilde. Así que si tú vienes hoy al Señor también con alguna necesidad, que sepa que esa actitud agrada al Señor. Isaías 57 nos dice, porque así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que si tú en esta mañana vienes aquí con una necesidad, si vienes con un deseo de acercarte a Dios, que sepas que esa actitud le agrada al Señor. Que el diablo fue su pecado el orgullo, pero nosotros queremos hacer todo lo opuesto. Ser gente humilde, con corazones contritos y humillados, queriendo venir así al Señor. Fijaos este hombre centurión. Él tenía un cargo militar importante en el Imperio Romano. Tenía bajo su autoridad 100 o más hombres. Y tenía además siervos bajo su propiedad. Podía hacer con ellos lo que quisiera. Y la situación la agravamos más cuando pensamos que era un romano. Y se sobreentendía que el pueblo de Israel estaba subyugado al poder romano. Él tenía esa posición, pero aquí observamos a alguien que había cambiado en su carácter, alguien que había cambiado en su forma de proceder con el pueblo judío. Lucas se refiere a él diciendo que amaba al pueblo judío. Amemos al pueblo judío también nosotros. Por cierto, esta mañana escuchábamos que hay guerra entre Irán e Israel, ya literal. Están atacándose. Bueno, más Israel a Irán. Esto se va a poner muy feo. De aquí a poco se va a poner muy feo. No sabemos siquiera el tiempo que nos queda, pero sabemos que estamos en los últimos días. Y que el Señor viene pronto y que Israel es el reloj de Dios. Y lo que pasa en Israel nos interesa. Tenemos que estar al día de lo que pasa. Y realmente pensemos que entonces es un buen momento de acercarnos a Dios. Cristo puede volver en cualquier momento a por su iglesia. Porque antes que venga el anticristo, antes que venga la gran tribulación, la iglesia se va con Jesús. Y estamos a la puerta. Por eso yo me quiero acercar al Señor en esta mañana contigo. Yo quiero que esta iglesia realmente sea una iglesia responsable. Yo sé que habéis venido aquí y habéis hecho un esfuerzo, habéis
económicamente y de vuestro tiempo, y no habéis venido a pasar el rato, aunque esto es precioso cuando te asomas a la ventana, es un paisaje tremendo, pero hemos venido aquí con un propósito. Queremos agradar a Dios, queremos tocar el corazón de Dios y a la vez recibir de su gracia y su misericordia. Entonces vemos aquí este hombre que amaba al pueblo judío, que les había construido una sinagoga. Yo estuve en Israel, ya he estado 3 veces, y estuve en la sinagoga de Capernaum, y todavía quedan restos de esa sinagoga original. Se ve un trocito donde se ven restos originales de la primera sinagoga, aunque ahora después se reedificó y se ven otras cosas que ya se edificaron después, pero ahí sigue todavía la sinagoga, resto de esa sinagoga que este hombre les edificó porque les amaba. Él, sin embargo, aquí le vemos humillándose a un judío. Teóricamente, que ese judío debía estar bajo su dominio. Él le llama Señor y él le pide ayuda para uno de sus sirvientes. Esa es la actitud. Quizás otro en su lugar, pues ante ver que el sirviente se pone enfermo, a punto de morir, él hubiera dicho: llévense a este sirviente y pónganme otro. Sin embargo, él toma una actitud, en lugar de su propia conveniencia, él mira por el otro. Igual nosotros quizás tengamos carga en nuestros corazones en esta mañana por alguno otro de aquí. Yo he escuchado, de ayer a hoy, he escuchado personas que están luchando por seguir o no seguir al Señor. Y cómo, sin embargo, hay gente con carga en el corazón, lleno del Espíritu, que le dicen: Dios está contigo, Dios va a hacer algo grande. Este hombre tenía un gran aprecio por este sirviente. Quizá era la relación de un padre a un hijo. Así le veo yo. Y le llevó a humillarse lo que hiciera falta para pedirle a Jesús por su siervo que estaba sufriendo a punto de morir. Esa es la primera cosa. La segunda que observo en este pasaje de este hombre es que tocó el corazón de Jesús, es que reconoce la autoridad de Cristo. Él reconoce que Cristo era el Señor. Le llama Señor y después dice: yo también soy alguien que estoy bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mi autoridad. Como soldado, que él sabía que al dar una orden había que obedecer. Sabía obedecer y dar órdenes. Recibir órdenes de los superiores y acostumbrado también a dar órdenes. Sabía que solo una palabra de autoridad que él diera, sus sirvientes obedecían sin más. Jesús nunca se había impresionado tanto por un hombre o una mujer que tuviera mucho conocimiento o una educación muy alta. No, él se emociona y le toca las actitudes de la gente. Esta actitud de esta persona le tocó. Este hombre había entendido quién era Jesús. Yo predicaba el domingo pasado acerca de la pregunta que le hace: ¿qué pensáis vosotros que soy yo? Yo la hago esta mañana a vosotros también. Se lo preguntó a los discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Cuántas cosas piensa la gente de Jesús? Algunos mal, otros son bien pensados, algunos pensaban que era un profeta. Pero Pedro, en ese momento, con la revelación de Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabéis? Esto se trata de una revelación del Padre Celestial. ¿Qué opinión tienes tú de Jesús en esta mañana? Eso es por revelación del Padre Celestial, que te venga a tu corazón y a tu mente. Es un conocimiento
Y yo le llamo un conocimiento experimental, más allá de la mente. Lo experimenta. Viene a nosotros por una revelación del Espíritu que nos dice quién es Jesús. Sabemos que el apóstol Juan recibió también esa revelación cuando en su Evangelio, en capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era Jesús, o sea, el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y luego dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué había visto Juan en Jesús que le hizo decir esta declaración? Estaba hablando de alguien alucinando, estaba hablando de alguien deslumbrado de lo que él veía de la presencia del Señor. Estaba enamorado de Cristo al decir estas palabras. Su presencia le había cautivado y no podía callarlo. Y él dice en una de sus cartas, primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es que lo había experimentado. Juan de primera mano lo había vivido. Al decir vimos su gloria, describe a Jesús como una persona radiante, una persona de la cual emana un resplandor, magnificencia, majestad, absoluta perfección. ¿Sabéis lo que me recuerda esto? Que él estaba pensando en el monte de la transfiguración, cuando él vio junto con Santiago y Pedro, vio al Jesús glorificado junto con Moisés y Elías, y su resplandor le deslumbró y supo quién era Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Y es que en la Biblia observamos que la gente conoció de verdad, de corazón a Dios por revelación. Hablaba yo el domingo pasado de los sabios de Oriente. ¿Qué tuvo esos hombres para darse cuenta que cuando vinieron a preguntar en Jerusalén, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. ¿Qué vieron ellos en ese niño, en un pesebre? ¿Qué vieron que le adoraron con oro, incienso y mirra? ¿Qué vieron ellos? Fue por revelación divina. Así es lo que Dios quiere, revelarse aquí en esta mañana. Como el centurión tuvo una visión de quién era Jesús. Él es el Señor, Él es el Señor. ¿Y qué opinar del anciano Simeón cuando el niño fue presentado en el templo a los 8 días para cumplir con la ley? Y los padres vinieron allí y ese anciano vio al niño y lo tomó en sus brazos y dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué vio Simeón? ¿Qué vio ese día en ese niño inocente, chiquitito? ¿Qué vio? Vio su salvación, vio su Salvador, vio las profecías cumplidas. ¿Qué es lo que ves tú en Cristo en esta mañana que estás aquí, que has venido a este lugar para tener un encuentro con Él? La cual la salvación has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Y qué de Juan el Bautista? Cuando él predicaba a cientos y miles de gente y les bautizaba en el río Jordán, dice que vio a Jesús venir de lejos y no le conocía. Pero cuando él le vio, de pronto dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía de los cielos como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor, qué revelaciones. Y tú dirás,
Yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Pues estate con esta actitud porque Dios se va a alegrar de ti. Otro centurión, incluso el que le estaba crucificando en la cruz, que estaba acostumbrado de crucificar gente, ¿qué hizo que ese hombre, cuando vino un trueno y se puso tinieblas, y se estremeció y dijo, verdaderamente este es hijo de Dios? ¿Qué le hizo decir eso a este hombre rudo, a este otro centurión? Tuvo revelación de parte de Dios. Ese Jesús que estaba muriendo en una cruz, desnudo, que estaba ahí agonizando, ese Jesús vino a morir por ti y por mí. Murió en esa cruz. Y puede ser que haya alguien aquí que todavía necesite salvación, que a lo mejor todavía necesites arrepentirte de tus pecados, que necesites venir al Señor y darte cuenta quién es Jesús para ti. Pues ese Jesús que estaba muriendo en la cruz del Calvario es tu Salvador. Él tuvo victoria en la cruz del Calvario para ti. Él ganó tu salvación. Él ganó tu perdón. Él te ganó tu misericordia y para que vayas al cielo. Por eso en esta mañana, si tú eres uno de esos que necesita salvación, por favor, agárrate como nunca a Cristo. Reconócelo quién es para tu vida, tu Salvador. Pero ahora Jesús ha resucitado. Ahora Jesús vive. Y en Él tenemos una maravillosa esperanza de vida eterna. Y ese es el Cristo, como decía la hermana L, o alguien dijo, aquí está presente el Señor entre nosotros. ¿Lo sientas o no lo sientas? Él está aquí presente porque está vivo y resucitado. Y Él viene físicamente en las nubes a recogernos como pueblo. Y la tercera cosa que quiero enumerar en esta mañana es lo que el hermano nos dijo ayer también, la fe del centurión. Esa fe que tocó el corazón del Señor. Creo que estamos inmersos en una sociedad incrédula, una sociedad ignorante de Dios, que desprecia las leyes de Dios, que cada vez es más opositora de Jesús y de su evangelio. Esa es la realidad que vivimos. Porque ya está profetizado que serían estos tiempos como los tiempos de Noé. Cuando Cristo vuelve otra vez, como los tiempos de Noé. Una generación que solo piensa en el mal y es incrédula. Y vemos que hay muchos que le quitan importancia a la incredulidad. Como si fuera una debilidad de todos nosotros. Ya la mayoría de la gente no cree ni quiere creer. Pero según Dios, este es uno de los peores pecados del hombre y la mujer, el ser incrédulo. Es lo que más le duele a Dios, la incredulidad. Y la pregunta que os hago, ¿quién nos ha robado en este país ese bien tan preciado de las personas como es la fe en un Dios vivo, un Dios y en su palabra, como nuestro hermano nos predicaba esta mañana, la importancia de la palabra de Dios? ¿Quién nos ha quitado la fe en la palabra de Dios? ¿Quién nos ha quitado la fe en ese Dios vivo? Dice la Biblia que es el diablo que ha venido a matar, robar y destruir. Y el diablo anda suelto y él está tocando muchos corazones y ha puesto mucha incredulidad en las mentes y los corazones. Y la religión tampoco ha ayudado mucho. Dios trata con mucha dureza a los religiosos ciegos y guías de ciegos. Como él dice en Marcos capítulo 6, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. O sea, Jesús es tocado negativamente por causa de la incredulidad. Y en Mateo 13 dice que en otro lugar no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Vamos nosotros a creer a Jesús como nunca hemos creído antes? ¿O vamos a ser incrédulos?
Si somos incrédulos, Jesús nos trata con mucha dureza. En una ocasión, incluso a sus discípulos les reprochó. Él iba con ellos en la barca y vino una tempestad y ellos se asustaron. Señor, sálvanos. Y Él les reprochó y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está vuestra fe? Y aún después de la resurrección les recriminó a estos mismos discípulos la dureza de su corazón, porque no estaban dispuestos a creer a los que daban testimonio de que Cristo vivía. Entonces les recrimina en Marcos 16, dice que finalmente apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que eso es lo que el Señor hace con la incredulidad, la reprocha. Pero realmente aquí este hombre está hablando Jesús de él, un verdadero ejemplo para nosotros. Alguien que tocó el corazón de Jesús, que le hizo maravillarse a causa de la fe que tenía y de la confianza que había puesto en el Señor. Este hombre, de pronto, ante su indignidad y ante el reconocimiento quién tenía delante de él, él dice, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué gran fe! ¡Qué gran fe decimos nosotros! Era un hombre gentil, era un militar, era uno como nosotros. Entonces, nosotros debemos aprender de él. Él había entendido algo, que Dios podía hacer cualquier cosa solamente con su palabra. Esta mañana nuestro pastor ha predicado la importancia de la palabra de Dios. Solamente una palabra y las cosas suceden. Así ocurrió cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice el versículo 3 de Génesis 1, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y así fue diciendo con cada una de las cosas que fueron creadas. Solo la palabra de Dios ocurrían las cosas. Di la palabra y es suficiente. ¿Quién era entonces Jesús para este centurión? Dice que la palabra que cuando le escuchó Jesús se maravilló de él. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano y hermana, ¿tienes una fe suficiente para impresionar a Jesucristo? Que le maravilles al Señor y que toques el corazón de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Él exclamó, se volvió a los que le estaban siguiendo, que le seguían por la sanidad y los milagros, y les dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he hallado tanta fe. Una fe que impresiona el corazón de Dios. Una fe que reconoce la autoridad del Señor. Una fe que obedece al momento el dicho del Señor. ¿Estás reconociendo en esta mañana la autoridad de la palabra de Dios en tu vida? ¿O eres un oidor y después te marchas y te olvidas de lo que has escuchado? El versículo 11 dice, os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabéis? Aquí está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos. Son gentiles en avivamiento, gentiles del oriente y gentiles del occidente. Nosotros somos del occidente de Israel. Y nosotros en esta mañana podemos experimentar ese avivamiento a causa de nuestra fe en el Mesías Jesucristo.
Nosotros somos de esos occidentales que nos sentamos en el reino de Dios si tenemos fe en Él. La fe es la mano que se extiende a Dios, que se extiende hacia arriba para recibir todo lo que el Dios Todopoderoso libremente prometió para darnos. Que el enemigo de nuestras almas no consiga nunca bajarnos esa mano. Que la tengamos bien en alto, recibiendo de Dios sus bendiciones. Recibimos todo aquello que anhela nuestra alma y que necesita nuestro ser. Como dice en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y en el versículo 1 dice, la fe es la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es nuestra dependencia total de Dios. Dependemos de Dios en una fe, y personas de fe van a ver más allá de las circunstancias. Ven a Dios a su lado. Saben que Él está presente para darles aquello que necesitan. Y no hay nada que más impacte el corazón de Dios, del Padre Celestial, cuando simplemente confiamos en Él. De verdad confiamos en Él de todo corazón. Aún ante cualquier adversidad, cualquier circunstancia adversa en la que estemos, como David. En una ocasión vinieron los filisteos y le robaron mujeres y niños y mataron gente y enseres, como hicieron los de Gaza hace poco en Israel. Y dice la Escritura en 1 Samuel 30 que David, sin embargo, a pesar de lo que estaba viviendo y sufriendo, David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cuando las cosas nos vienen mal, que vendrán, ocurren esas cosas, ahí es el momento de demostrar si crees o no crees en Dios, de poner tu confianza en el Señor. No importa a qué nivel hayas descendido, no importa cuánto se haya derrumbado a tu alrededor, Dios puede animarte otra vez y darte la fe y la confianza que necesitas para recuperar aquello que has perdido. Dios te hará recuperar lo que perdiste como David. Y él recuperó otra vez todo con la ayuda de Dios, las personas y los enseres, y luchó y tuvo victoria sobre el enemigo. Tú puedes recuperar por la fe lo que el diablo te ha robado. Una fe que brota del corazón, una fe que confía como un niño en Cristo resucitado, en Cristo sobrenatural. Esa fe que cambia tu modo de vivir, tu modo de ver las cosas, tu modo de hablar, tu modo de vestir y de sentir. Todo te lo cambia el Señor. Por eso Romanos dice, el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamamiento, que vivamos por la fe cada día de nuestra vida. No quiero aquí, hermanos, ningún incrédulo, quiero gente de fe. Dios sabe que la fe verdadera es nuestra cuerda de salvamento, que nos conecta con la gracia y el poder de Dios. Dios puede despertar tu fe viva, la puede despertar en esta mañana en nuestras almas. Ahora vamos a ministrar, vamos a estar orando al Señor porque tenemos tiempo. Te ruego que ores al Señor y que tengas esa fe, esa confianza de venir a Él, que toques el corazón de Dios. Sin una fe viva se va a extinguir aún la oración. Si uno no tiene fe, no ora. Y en poco tiempo nos convertimos en religiosos, que las oraciones o los cánticos que hacemos son pura fórmula. Y Dios está buscando hombres y mujeres de este tipo de fe.
Hermanos, el cristianismo es conocer a Jesús, confiar en Él, apoyarnos en Él, conocer el poder que viene de Él. Como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nos apropiamos de las promesas de Dios únicamente a través de la fe. Esto también incluye el perdón de Dios, viene para ti a través de la fe. Créelo, la salvación viene por la fe. La sanidad física, como en este caso del centurión, viene por la fe. Si tú tienes necesidad física en esta mañana, créelo cuando oremos al Señor, créelo de todo corazón. Dios está buscando un pueblo que le crea y que acepte su palabra. Pero el Señor quiere que creamos no fe por fe, sino que le creamos a Él. Él dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. Él pide entonces que creamos en Él como el Hijo de Dios. La solución está entonces en creer en Jesús. El centurión en este caso creyó en Jesús, creyó en su autoridad, que estaba por encima de las enfermedades, y puso su confianza en Él. Como dice Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La fe es el camino de Dios para nuestra salvación y para nuestra sanidad. En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, es decir, renacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Nacidos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo quien nos convence del pecado. Es también quien nos da la fe suficiente para convencernos también de que somos salvos en Cristo Jesús. En esta mañana Dios quiere sanarnos, quiere salvarnos, quiere liberarnos y quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Todas esas cosas las recibimos por fe. Nada es por mérito, todo es por gracia mediante la fe. Como dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que vamos ahora nosotros a clamar a Jesús para nuestra salvación. Vamos a clamar para nuestra sanidad. Vamos a clamar para nuestra liberación o para cualquier otra necesidad que tú tengas, ya sea económica o familiar, lo que sea. El Señor quiere que vengas a Él y que toques el corazón de Dios por tu fe. Jesús lo puede hacer en esta mañana. Solo necesita que tú creas. ¿Os dais cuenta? Es creer. Esta palabra tan importante, creer en el Señor Jesús. Es un tiempo, hermanos y hermanas, de confiar. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cree en esta mañana. Jesús anunció que estamos en el año agradable del Señor. Todavía Él no ha venido. Hasta que Él no vuelva a recoger su iglesia, estamos en el año agradable del Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los oprimidos por el diablo son liberados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Es para ti, estamos en el año agradable. Es un día hoy hermoso, un día bueno para nosotros. Yo no puedo creer por ti, hermano. Es un asunto muy personal. Dios quiere que tú confíes en Él. Y estoy segurísimo que Él está dispuesto a atender tu necesidad, sea cual sea. Pedid y se os dará, dice el Señor en Mateo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Eso dice Jesús enfáticamente. Descubre entonces, a través de la oración de fe, descubre al Padre Celestial en esta mañana como fuente de poder, porque la oración del justo puede mucho. Y aquí estamos unos cuantos.
que somos santos, sin mancha en Cristo Jesús, justos, justificados por la fe. Acerquémonos, pues, dice Hebreos, a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una mala conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengámonos firmes en nuestra fe en esta mañana. Vamos juntos. Yo voy a pedir que tomemos un tiempo. Son las 12. Todavía nos da tiempo a que estemos orando y ministrando, que los pastores, los obreros de esta iglesia pueden venir y ayudar, pero yo sé que es difícil aquí porque no hay espacio. Quizás tengamos que hacerlo ahí donde estamos sentados. No te levantes, quédate sentado, pero empieza a clamar al Señor. Empieza a agradar el corazón de Dios, a rogarle, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo que ha sido derramado en esta mañana aquí, que se ha manifestado entre nosotros, Él quiere moverse entre estas sillas, quiere moverse hacia cada uno de los que estamos aquí presentes. Y vamos a estar orando al Señor, vamos a estar clamando al Señor, porque el que pide recibe y el que busca halla. Y si estás buscando del Espíritu Santo, dice, ¿qué padre de vosotros